Hola, soy la doctora Regina y hoy les vengo a platicar sobre la discapacidad y sus implicaciones tanto para las personas que la tienen como para los que no, para así poder hacer un poco más de conciencia sobre este tema tan importante para la salud pública y para la sociedad en general. Primero les pregunto, ¿alguna conoce a alguien, ya sea un familiar, una amiga o alguna compañera de clases y actividades que tenga una discapacidad? Seguramente sí. Todas esas personas que no pueden ver, escuchar o que a lo mejor necesitan de una silla de ruedas para desplazarse, tienen lo que conocemos como discapacidad. Pero antes de hablar de ellas, debemos entender a fondo qué es una discapacidad. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, una discapacidad es una limitación o deficiencia de distintos tipos que debido a diversas barreras dificulta la realización de ciertas actividades, lo cual les impide su plena participación en la sociedad. Hay 4 tipos distintos de discapacidad. La discapacidad física, como cuando una persona necesita de una silla de ruedas para caminar, o que le falte una pierna o un brazo. La discapacidad mental, que afecta la manera de comportarse de las personas que la padecen y su relación con los demás, y tienen una forma distinta de ver la realidad, como por ejemplo el autismo. También existe la discapacidad intelectual, que es aquella en la cual se les dificulta realizar actividades de la vida cotidiana en relación a la gente de su edad, como aprender, por ejemplo, una persona con síndrome de Down. Y por último, tenemos las discapacidades sensoriales, donde caen todas las personas que no pueden ver, escuchar o hablar. Por otro lado, las discapacidades pueden ser visibles, es decir, que se notan a simple vista, como las que tenemos en pantalla. O no visibles, que no suelen verse a simple vista por no contar con rasgos físicos característicos. Y entonces tardas más en darte cuenta de la discapacidad de la persona, como las que se ven en esta pantalla. A todo lo anterior, le agregamos que en la mayoría de los casos, las personas con discapacidad viven en un lugar donde no existen las condiciones necesarias para que vivan bien. Por ejemplo, falta de trabajos, de escuelas con programas especiales, rampas para sillas de ruedas en lugares públicos, actividades sociales inclusivas, etc. Esto hace que mucha gente que vive con alguna discapacidad sufra de discriminación y se aísle del resto de la sociedad. Es por esto que en 1992 la Organización Mundial de la Salud designó al 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y entonces, ahora sí, llegó la parte más importante de la cápsula. ¿Qué podemos hacer nosotros para lograr una sociedad más inclusiva hacia las personas con discapacidad? Bueno, ahí te van algunos tips. Primero que nada, infórmate. Es muy importante conocer a fondo qué significa tener una discapacidad y sus repercusiones en la vida diaria. Cada vez existen más formas y recursos de integrarlos a la sociedad, como por ejemplo el lenguaje de lenguas para las personas que no pueden oír o el sistema braille y perros de apoyo para las personas que no pueden ver. Pero no podemos apoyar a una persona con discapacidad sin antes conocer más a fondo sobre su condición. También, recuerda que todos tenemos los mismos derechos. Las personas con discapacidad cuentan con los mismos derechos humanos que tú y el resto del mundo, y por ello siempre hay que respetarlos y promoverlos. Igualmente, debemos promover una sociedad inclusiva y libre de discriminación. Si tienes a una persona con discapacidad cerca en tu vida, esfuérzate por integrarlo en tus actividades, hazte su amigo, convive con ellos, platica, juega y aprende. Ellos, al igual que tú, necesitan amigos y vida social para desarrollarse. Cabe mencionar que una sociedad inclusiva no solo implica hacer amistades con personas con discapacidad, sino aprovechar al máximo los recursos que ya existen para verdaderamente incluirlos dentro de la vida cotidiana del ser humano. Es decir, que existan posibilidades de trabajo para ellos, de educación escolar, que puedan participar en deportes y actividades físicas, que cada vez pongan más rampas para sillas de ruedas en lugares públicos y que cada vez más gente conozca los principios básicos del sistema de lenguas y que haya más libros de información en sistema braille. Y siempre recordar que todos muchas veces necesitamos distintos tipos de apoyo para realizar ciertas actividades. Y bueno, las personas con discapacidad no son la excepción. Una frase que todos deberíamos tener presente es: siempre pon primero la condición de una persona y después las circunstancias de su capacidad. Esto quiere decir que si ponemos en una balanza a una persona con discapacidad, siempre va a tener más peso su condición de persona que su condición de discapacidad. La balanza cae hacia su persona. Un ejemplo muy claro de esto se ve en el cortometraje El Circo de la Mariposa, donde en el primer circo donde se encontraba el personaje principal, a este lo llaman el hombre sin extremidades. Le dan más peso al hecho de que no cuenta con brazos ni piernas que a su condición de ser humano. En cambio, en el segundo circo, que ya es el Circo de las Mariposas, le llaman el más valiente de nuestros hombres.
Es decir, primero ven por el hecho de que es un hombre, y no cualquiera, sino el más valiente, y ya después ponen su condición de discapacidad al decir que va a saltar 30 metros y nadar a pesar de no tener extremidades. Solo como fun fact extra, les platico que el actor del cortometraje del que hablamos es un hombre australiano llamado Nicholas James, que nació con un síndrome que se caracteriza por no tener extremidades. Él, al igual que seguramente muchas de ustedes, hizo una carrera universitaria, trabajó ejerciendo su carrera y hoy en día está casado, forma una familia y es orador motivacional en más de 30 países. La vida definitivamente no le fue fácil, pero se integró de excelente forma y hace lo mismo o hasta más que cualquiera de nosotros que no contamos con su discapacidad. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos referirnos a las personas con alguna discapacidad? Bueno, este es un tema importante, donde cometemos muchos errores. Aquí les pongo algunos de los ejemplos más comunes. Olvidémonos de discapacitado o persona con capacidades diferentes. Lo correcto es persona con discapacidad. Repito, primero va la persona y luego su discapacidad. Tampoco se dice ciego o minusválido, sino persona con discapacidad visual. Y lo mismo aplica cuando hablamos de una persona con discapacidad auditiva. Es incorrecto decir inválido. Mejor hablemos de personas con discapacidad física. No hay retrasados ni discapacitados mentales, sino personas con discapacidad mental o intelectual. En conclusión, si los vas a llamar, llámalos persona con discapacidad. O mejor aún, llámalos por su nombre. Es responsabilidad de todos nosotros hacer las condiciones para que las personas con discapacidad vivan plenamente y en goce de todos sus derechos. Hagamos el esfuerzo. Hasta aquí termina la cápsula. Pero recuerda que debes seguir informándote y conociendo sobre el tema. Sobre todo este mes de diciembre, hagamos conciencia. Cualquier duda o comentario puedes escribirme a mi celular o al correo de doctora@meyali.com. Nos vemos en el consultorio de la escuela. ¡Adiós!